Su caballo lo miraba fijo, pero él ya estaba muerto hace días. Nadie entendía cómo ni por qué, pero esa mirada escondía algo más, algo que estaba por revelarse y que cambiaría todo para siempre. Suscríbete para más historias que tocan el alma. No querrás perderte lo que sigue. Comenta desde dónde nos ves. ¡Abuela, ven rápido! La voz de Mateo cortó el aire como un cuchillo. Irma dejó caer la pala y corrió, con el corazón bombeando viejo y fuerte, hacia la parte trasera del establo. Su nieto estaba allí, pálido, con los ojos clavados en algo que no se movía. Relámpago, su caballo, su sombra, su última compañía en el mundo. Yacía tendido junto a la cerca, con las patas dobladas bajo el cuerpo, como si hubiese decidido recostarse y nunca volver a levantarse. «No», murmuró Irma, y sus rodillas temblaron. Mateo la miró, esperando una orden, una explicación, algo, pero Irma solo se acercó al caballo, cayó de rodillas y apoyó la frente sobre su lomo aún tibio. El olor a tierra mojada, sudor seco y cuero viejo le llenó los sentidos. No lloró, no frente a Mateo. 3 días después, el aire seguía cargado de silencio. En el campo de tierra dura donde descansaba Relámpago, Irma colocó una piedra redonda y vieja. No podía pagar una lápida, pero esa roca había sido parte del primer cimiento de su casa, construida por su esposo hace casi 40 años. Le pareció justo. «¿Crees que los caballos sueñan cuando mueren?», preguntó Mateo, mientras acariciaba su sombrero con los dedos inquietos. «No lo sé, mijo, pero si sueñan, espero que galopen». Volvieron al trabajo. La tierra no espera. Irma deshiervaba los surcos y Mateo regaba las pocas plantas que sobrevivieron al último verano. Era un día cualquiera, como todos desde que Irma tenía memoria. Pero algo no cuadraba. Las gallinas no cacareaban, los perros de los vecinos no ladraban, el viento no movía los álamos. A media tarde, cuando el sol comenzaba a caer con lentitud, Irma levantó la vista desde el maizal y se quedó helada. Frente al establo, de pie, inmóvil, como una estatua, Relámpago la miraba fijo. «Mateo», susurró sin apartar la vista, «dime que tú también lo ves». El chico giró, frunció el ceño, su rostro se transformó. «Pero sí». El caballo no se movía, no respiraba, no parpadeaba, solo estaba ahí, con los ojos clavados en Irma. Ella dio un paso adelante, el corazón le martillaba los oídos. Un escalofrío le recorrió el cuello, avanzó con cautela, los dedos apretados contra la falda. Mateo no dijo una palabra, solo se quedó atrás, temblando. Cuando Irma llegó a 3 metros de distancia, el caballo ya no estaba. No galopó, no desapareció en una nube de polvo, no se desvaneció con el viento. Simplemente no estaba, solo quedó la puerta del establo entreabierta, oscilando lentamente. Esa noche, Irma no durmió. Puso un plato con agua frente al altar de sus muertos, encendió una vela, se sentó junto a la ventana con la escopeta descargada en el regazo. No tenía miedo, tenía dudas, y las dudas pesan más que el miedo. Cerca de las 2 de la mañana el viento sopló con fuerza, la vela se apagó. Los perros comenzaron a ladrar como locos. Y en la distancia, desde el campo, se oyó un relincho. Bajo, largo, como un suspiro del más allá. Irma se levantó, cruzó la cocina, abrió la puerta del frente. Nada, solo la piedra redonda sobre la tierra removida, y encima de ella, marcada con barro fresco, una sola huella de herradura. La tierra estaba dura, reseca, como si también se negara a aceptar la muerte. Irma cavaba sin descanso. Cada palada arrancaba un suspiro contenido, cada golpe contra una raíz la hacía detenerse a mirar el cielo, buscando no sabía qué. Mateo observaba desde unos metros, callado, con el sombrero apretado entre las manos. «Abuela, yo lo hago». «No», respondió Irma sin mirarlo. «Este hoyo lo tengo que abrir yo».
El sudor le corría por la espalda, mezclado con el polvo, mientras el sol caía con un peso antiguo sobre su cuerpo. Su piel curtida parecía no sentirlo, pero sus ojos lo decían todo. Cavaba no solo por el caballo, cavaba por lo que se había ido con él, los paseos con su esposo, las madrugadas en que Relámpago relinchaba llamando el día, los silencios compartidos entre animal y mujer. Cuando el hoyo estuvo listo, Irma se incorporó, se secó las manos en la falda y asintió. Mateo, sin decir nada, ayudó a cubrir el cuerpo con una manta gruesa. Juntos lo empujaron hasta que cayó con un golpe seco. Hubo un momento de silencio, ni el viento soplaba. «Gracias», dijo Irma en voz baja, «por no irte antes, por quedarte conmigo». Y entonces, sin más, comenzó a cubrirlo. La tierra cayó primero despacio, luego más rápido, como si al final todo lo que dolía tuviera prisa por quedar sepultado. Esa noche, Irma encendió el fogón como todos los días, pero no cocinó. Se quedó ahí, viendo cómo el fuego lamía los leños, escuchando el crujir de la madera. Afuera, los grillos cantaban, indiferentes. Dentro, el silencio era otro animal. Mateo entró sin hacer ruido. «¿Tú crees que los animales también se van al cielo?» Irma pensó un momento. «Si existe un cielo, yo creo que sí, porque los animales no hacen daño por gusto». Mateo se sentó a su lado, dejando su taza sobre la mesa. Había algo en su mirada, algo inquieto. Cuando lo vi, antes de que lo enterráramos, él no parecía muerto. Sus ojos estaban abiertos, como si todavía me mirara. Irma lo miró, sin decir palabra. Lo había notado también, pero no lo dijo en voz alta. No quería alimentar temores, ni los suyos, ni los del muchacho. «A veces el cuerpo tarda en irse del todo», murmuró, «pero el alma se despide antes». Al día siguiente, Irma decidió limpiar el corral. Era lo que se hacía cuando alguien moría. Dejar el lugar en orden, como un gesto de respeto. Quitó la silla de montar, dobló las mantas, colgó las riendas. Todo olía a cuero viejo, a sol, a animal. Cuando alzó la mirada, se encontró con el espejo oxidado colgado en la pared. Un reflejo borroso de sí misma le devolvió la mirada. Y justo detrás, por un instante, creyó ver una silueta, grande, de 4 patas. Giró de golpe. Nada. El establo estaba vacío. Dejó caer las mantas al suelo. «No puede ser», susurró. Se acercó al portón y lo cerró con firmeza. Caminó de vuelta a la casa sin mirar atrás. Por la tarde fue al pueblo. Necesitaba sal y harina. Caminó hasta la tienda de don Eladio, donde las noticias siempre iban más rápido que el viento. Al entrar, los murmullos cesaron. 3 mujeres en la esquina bajaron la voz. Eladio la saludó sin levantar la vista. «Buenas tardes, doña Irma». «Buenas», respondió ella con sequedad. Cuando pagaba, una mujer se acercó. Era Lorenza, vecina de toda la vida, lengua afilada y ojos grandes. «¿Es cierto que su caballo volvió?», preguntó con tono ácido. «Dicen que lo vieron parado frente a su casa anoche, como si estuviera esperándola». Irma la miró directo a los ojos. «Lo enterré con mis propias manos, Lorenza, pero si él volvió, no creo que sea por mí». Y salió sin esperar cambio. Esa noche, cuando el sol cayó del todo y las sombras cubrieron el campo, Irma volvió a salir. Se sentó junto al árbol donde su esposo solía fumar después de la cena. Miró hacia donde estaba enterrado Relámpago. La piedra seguía ahí, inmóvil, solitaria. Pero algo no estaba bien. Había huellas, marcas frescas, de cascos, que salían desde la tumba y se perdían hacia el maizal. Irma se levantó despacio. Tomó la lámpara de aceite y caminó tras ellas. No hizo falta ir muy lejos. En la entrada del campo, justo bajo la luz tenue de la luna, alguien había dejado una herradura limpia, nueva. Brillaba como si la acabaran de forjar.
Irma la recogió con cuidado y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo de verdad. La lluvia empezó como siempre, con un viento tímido que olía a tierra mojada y promesa, pero en menos de media hora el cielo se desgarró. El aguacero cayó con furia, golpeando el techo de lámina como si quisiera arrancarlo de cuajo. Mateo cerró las ventanas con apuro, mientras Irma aseguraba la puerta principal con el viejo tranca de madera. No era común una tormenta así en esa época. Ni siquiera en temporada fuerte llovía con ese coraje. «¡Qué raro está el cielo!», gritó Mateo desde la sala. Irma asintió, aunque no dijo nada. Había algo en el ambiente que no era solo lluvia, era una sensación, una inquietud metida entre los huesos. Preparó café sin ganas, más por costumbre que por gusto. El calor del fogón se mezclaba con el vapor del aguacero, formando un ambiente espeso, pesado. Se sentó a la mesa con la taza entre las manos, escuchando los truenos como si fueran pasos lejanos que se acercaban. De pronto, un estruendo sacudió la casa. «¿Qué fue eso?», preguntó Mateo, ya con la cara pálida. «Parece que cayó cerca». Irma se levantó rápido y fue hacia la ventana más cercana. Corrió la cortina con cuidado. La luz de los relámpagos iluminó por un instante el campo, y ahí estaba, frente al establo, inmóvil, con la cabeza alta, empapado de pies a cabeza, con los ojos clavados en ella. Relámpago. El alma se le fue a los talones. Irma retrocedió como si la hubieran empujado. «¡No! ¡No puede ser!». Mateo corrió a su lado. «¿Qué pasa, abuela? Míralo tú. Dime que no estoy loca». El muchacho se asomó. Tardó unos segundos en hablar. «Es él». Irma salió antes de pensarlo. Agarró la lámpara, se cubrió con su rebozo y corrió bajo la lluvia. Cada paso en el lodo era un latido más fuerte. El viento le cortaba la cara y el agua le pegaba como látigos. Cuando llegó al establo, el caballo seguía ahí. No se movía, no respiraba, solo la miraba. «¿Qué eres?», susurró Irma temblando, empapada. «¿Por qué regresas?». Levantó la lámpara buscando una señal, un gesto, algo, y entonces Relámpago parpadeó. Fue un simple parpadeo, pero suficiente. Irma dio un paso atrás. Su pie resbaló en el barro. Cayó de rodillas. Mateo llegó corriendo. «Abuela, ¿está bien?». Pero al mirar hacia donde apuntaba la lámpara, el caballo ya no estaba. Nada, ni huellas, ni rastro. Solo barro y una rama rota moviéndose al ritmo del viento. Esa noche, el miedo se instaló como un huésped más. Irma cerró cada ventana 2 veces, puso sillas contra la puerta, encendió todas las velas del altar. Mateo no preguntó nada más. Solo se quedó a su lado abrazado a una cobija con los ojos abiertos como platos. «Yo lo vi, Mateo, tú también». «Sí, abuela, pero ¿y si no era él? ¿Y si fue un caballo del monte?». Irma negó con la cabeza. «Yo crié a Relámpago desde que era potrillo, lo vi nacer, lo vi enfermarse, lo vi morir, no me equivoco». El silencio se hizo pesado. «¿Y si está queriendo decirnos algo?». La idea quedó flotando entre los dos. Irma miró la vela más alta. La flama temblaba, pero no se apagaba. «Tu mamá también veía cosas», dijo de pronto. «Antes de que muriera, decía que los muertos no se van si todavía hay algo por decir». Mateo la miró. «¿Y tú qué crees?». Irma suspiró. No tenía respuestas, solo sabía lo que sentía. Un miedo profundo, sí, pero también una certeza. Algo no estaba en su lugar, algo pendiente. Al amanecer, Irma salió con la lámpara apagada en la mano. La lluvia había cesado, pero el campo seguía empapado. El barro se pegaba a sus botas, el aire olía a humedad, a ramas rotas. Caminó hasta la tumba de Relámpago. La piedra seguía ahí, pero debajo de ella, como si la tierra hubiese respirado fuerte durante la noche, había una hendidura, una grieta, y dentro de esa grieta algo brillaba. Irma se agachó, metió la mano, sacó un pedazo de papel mojado, arrugado, casi borrado por el agua.
Era parte de una carta. Reconoció la letra de inmediato, la letra de su hija. El papel estaba empapado, sucio de barro, con los bordes rotos. Irma lo sostuvo con las dos manos, como si fuera un corazón latiendo que no debía apretar demasiado. Las letras eran pequeñas, cuidadosas, con esa caligrafía dulce que solo su hija escribía cuando estaba nerviosa. Parte del texto ya se había borrado, pero lo poco que quedaba bastaba para estremecerla. Si algo me pasa, no fue accidente. Mamá, tú conoces a Rubén, no confíes en él, no le abras la puerta. Irma tragó saliva. El viento le jaló el rebozo y un escalofrío le bajó por la espalda. Se sentó sobre la piedra, con la carta temblando en las manos. Su hija, su niña, la que había muerto hacía ya tantos años en un accidente de caballo que nunca tuvo sentido, le hablaba desde el pasado. Y no era una despedida, era una advertencia. «¿Qué quisiste decirme, mi niña?», susurró. Detrás de ella, algo crujió. Irma se giró de golpe. Nada. Pero al mirar hacia el fondo del campo, donde el sol apenas rozaba la neblina mañanera, lo vio. Otra vez. Relámpago. Estaba allí, parado bajo el viejo mezquite. No se movía, solo la miraba. Su presencia ya no parecía de este mundo, pero tampoco de otro. Era como si su cuerpo estuviera prestado, traído desde un recuerdo vivo. Irma se levantó, caminó hacia él. Cada paso en el lodo era como acercarse a un secreto que no quería saberse. Pero justo cuando estuvo a unos metros, el caballo dio media vuelta y se adentró entre los árboles. No huyó, caminó despacio, como si la invitara a seguirlo. Irma dudó. ¿Estoy perdiendo la cabeza o es que tú estás intentando guiarme? Dejó la carta doblada dentro del bolsillo de su falda y avanzó. Pasó entre arbustos, entre ramas bajas, hasta que llegó a un claro donde no solía entrar nunca. El pasto estaba aplastado, como si alguien hubiera dormido ahí, y en el centro había otra cosa, una caja de madera vieja con la tapa floja. Irma se agachó, la abrió con cuidado. Dentro encontró más papeles, fotos arrugadas, una medalla religiosa y una libreta. Todo estaba húmedo, pero legible. Su corazón empezó a latir más rápido. La libreta tenía el nombre de su hija en la portada. Al hojearla, reconoció partes de una historia que nunca había oído. Descripciones de gente, fechas, nombres y una palabra repetida varias veces: Eladio. Irma frunció el ceño. ¿Don Eladio? ¿El de la tienda? Pasó las páginas. En una de ellas, su hija había dibujado un mapa rudimentario. Parecía el terreno de don Rubén, y en el centro había una cruz. Al lado, un solo comentario: si desaparezco, busquen aquí. Irma se quedó helada. La brisa movía las ramas como susurros. El caballo ya no estaba. Volvió a casa con el corazón hecho un nudo. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo cuando la vio llegar empapada con barro hasta las rodillas. ¿Tu madre? Irma no sabía cómo decirlo. Ella escribió esto antes de morir, y no es cualquier cosa. Se sentaron juntos en la mesa. Irma extendió la carta, la libreta, las fotos. Mateo leyó en silencio. Su cara se transformó, primero en confusión, luego en rabia. ¿Por qué nunca supimos de esto? Porque nadie quiso saber. Porque a mí me dijeron que fue un accidente, que cayó del caballo sola, y yo les creí. Mateo apretó los puños. ¿Tú crees que Rubén tuvo algo que ver? No lo sé, dijo Irma. Pero ella sí lo creía, y si Relámpago está regresando, es por algo. El muchacho guardó silencio un momento, luego la miró. ¿Qué vamos a hacer? Irma se levantó, con los ojos llenos de determinación. Vamos a seguir ese mapa. Vamos a abrir esa tierra, y si ahí hay algo, no voy a descansar hasta que se sepa la verdad. Afuera, el viento sopló fuerte, como si le diera la razón.
Las palabras vuelan más rápido que el viento, y en un pueblo chico como San Nicolás, las noticias se tuercen en la boca de quien las repite. El lunes, cuando Irma fue al molino con su costal de maíz, notó que el bullicio habitual había cambiado. Las conversaciones se detenían apenas pasaba cerca, y las miradas, antes corteses, ahora eran como cuchillos afilados disfrazados de sonrisas. «Dicen que habla con los muertos», susurró una mujer al oído de otra, sin darse cuenta de que Irma alcanzó a escuchar. Ella no reaccionó. Se limitó a dejar su costal junto a la fila y esperar su turno, con la espalda erguida y el orgullo intacto. Pero por dentro hervía. Al salir, una señora mayor se le acercó. Era Trini, la que siempre vendía pan de nata en la esquina. «Doña Irma, disculpe la pregunta. ¿Es cierto que su caballo anda rondando por las noches?» Irma se le quedó viendo, con una ceja levantada. «¿Y que sí? ¿Le debe algo?» Trini se sonrojó, retrocedió un paso. No. Es que hay niños que no pueden dormir, y pues ya ve cómo es esto, una empieza a imaginar cosas». Irma respiró hondo. Imaginar es fácil. Mirar de frente, eso ya no cualquiera lo hace. Y se fue, dejando a Trini con la boca abierta y las ganas de seguir chismeando. En la casa, Mateo ya estaba hastiado. «¿Por qué no les dices la verdad, abuela? Que tú no estás loca, ni que es cosa de brujería, que tenemos pruebas». Irma lo miró con calma mientras le servía frijoles. «Porque la gente no quiere verdades, Mateo. Quiere historias, quiere sustos. Les gusta más pensar que una vieja está mal de la cabeza, que aceptar que algo oscuro pasó aquí y todos miraron para otro lado». El muchacho empujó el plato, frustrado. «Pero ya no estamos en esos tiempos, abuela. Hay formas, hay maneras de hacer justicia». «¿Y crees que la justicia vive en un papel?», le respondió con voz firme. «No, hijo. La justicia, si llega, lo hace a pasos lentos y con miedo. Y mientras tanto los rumores son más rápidos que ella». Por la tarde, Irma fue a la iglesia, no por rezar, fue por costumbre. Le gustaba sentarse en la última banca, mirar las velas titilar, escuchar el eco de los rezos, pero ese día el padre Salmerón la evitó. Pasó junto a ella sin saludarla, sin ofrecerle agua bendita como hacía siempre. Irma lo llamó. «Padre, tiene algo que decirme». El sacerdote se detuvo incómodo. «Doña Irma, la gente está preocupada. Me han llegado comentarios, sueños, apariciones. Y ahora esto de la carta. ¿Y qué quiere que haga, padre? ¿Que me quede callada como todos los demás?» «Quiero que tenga cuidado», dijo bajando la voz. «Hay fuerzas que no siempre entendemos, y remover el pasado a veces trae consecuencias». Irma se levantó de su banca. «Las consecuencias ya las vivimos, padre. Ahora es momento de enfrentar lo que quedó escondido». Al volver a casa, encontró en el portón una nota, papel doblado, sin firma. «Cállese o se va a arrepentir». Irma respiró hondo. No era la primera amenaza que le llegaba en la vida, pero esta sabía distinto. Esta venía con miedo, no por ella, sino por Mateo. Guardó la nota en la caja de madera donde tenía la carta, la libreta y los papeles que encontró. Ya no era solo una sospecha. Era claro que alguien tenía mucho que perder si la verdad salía a la luz. Esa noche, mientras Mateo dormía, Irma salió al patio. Miró al cielo, ahora despejado, lleno de estrellas. El silencio era profundo, pero no vacío. Entonces lo oyó. Un relincho, corto, bajo, familiar. Se giró. Ahí estaba Relámpago. Otra vez, pero esta vez no estaba solo. A su lado había algo más, una figura, difusa, femenina. Irma dio un paso, pero en cuanto lo hizo, la figura desapareció. Solo el caballo quedó, quieto, con la mirada clavada en ella. Irma sintió que el aire se le iba del cuerpo.
¿Eres tú, hija? ¿Eres tú la que está llamando? Pero no hubo respuesta, solo el viento, llevándose las palabras como si fueran ceniza. El sol apenas comenzaba a calentar el campo cuando un motor viejo y ruidoso rompió la calma. Irma alzó la vista desde su parcela y vio la camioneta de don Rubén acercarse por el camino de tierra, levantando una nube de polvo tras de sí. Mateo salió del gallinero con cara de pocos amigos. ¿Otra vez viene ese? Ya sabíamos que iba a aparecer, dijo Irma limpiándose las manos en el delantal. El rumor de la carta le ha de haber llegado. La camioneta se detuvo justo frente a la cerca. Don Rubén bajó con esa sonrisa que usaba cuando quería parecer amable, pero que a Irma siempre le olió a amenaza. Traía sombrero nuevo, camisa de lino blanca y un bastón que usaba más por capricho que por necesidad. Doña Irma, qué gusto verla tan entera, dijo cruzando la puerta sin pedir permiso. Y a mí no me da gusto verlo, pero mire, aquí estamos, respondió ella, firme. Rubén soltó una risa corta, de esas que no llegan a los ojos. No quiero quitarle mucho tiempo, nomás venía a hacerle una propuesta decente. Sé que últimamente las cosas por aquí andan raras. Rumores, fantasmas, no sé qué tanto. Y pensé, pues a lo mejor ya está cansada, que ya es hora de vender estas tierritas y vivir tranquila en el pueblo, con comodidad. Irma cruzó los brazos. ¿Y por qué ahora, Rubén? ¿Por qué tanto interés de repente? Pues verá, hay un proyecto, algo grande, unos inversionistas que están viendo esta zona. Yo podría ayudarla a que le den buen precio, evitarle problemas. Mateo se acercó, ya sin disimular la rabia. ¿Problemas como cuál? ¿Como el que tuvo mi mamá antes de morir? Rubén lo miró. Su sonrisa se torció un poco, pero no respondió. Irma lo sostuvo con la mirada, dura como piedra. Usted siempre ha querido esta tierra, desde que mi marido estaba vivo, y ahora que ve que estoy sola, cree que puede venir a espantarme con fantasmas y dinero. Pero aquí no se vende nada, esta tierra guarda memoria, y hay cosas que aún no se han dicho. Rubén dio un paso más cerca. Su voz bajó. Mire, Irma, yo no vengo a discutir, pero sí le advierto, si no acepta ahora, puede que luego las cosas se le compliquen. Uno nunca sabe cuándo puede haber un incendio, o una inspección del gobierno, o una denuncia vieja que reviva. Irma dio un paso al frente. Su mirada no temblaba. ¿Me está amenazando? Le estoy dando una salida digna. Entonces ya no hay más que hablar, dijo ella y lo señaló hacia la puerta. Váyase, y no regrese si no es con respeto. Rubén la miró unos segundos. Luego se volvió a Mateo. Tú tienes futuro, muchacho. No lo desperdicies por seguir fantasmas de muertos. Subió a su camioneta, dio media vuelta y se alejó, levantando más polvo que a la llegada. Abuela, deberíamos denunciarlo, dijo Mateo más tarde, mientras alimentaban a las gallinas. ¿Con qué pruebas? ¿Con una carta mojada y un caballo fantasma? Irma se encogió de hombros. Si lo vamos a enfrentar, será con algo que no pueda negar. Mateo sacó del bolsillo un papel doblado. Encontré esto en la libreta de mamá. Son nombres. 3 muchachas que ya no están en el pueblo. Una de ellas era amiga de ella. ¿Y si buscamos a sus familias? Irma lo miró, con una mezcla de orgullo y miedo. Eso, Mateo. Eso sí es algo. Esa noche, Irma revisó la libreta otra vez. Había cosas que no había notado. Fechas subrayadas, palabras en mayúscula, lugares. Era como si su hija hubiera intentado dejarle un rompecabezas, solo que las piezas estaban rotas. Cerca de la medianoche escuchó pasos en el patio. Se levantó, agarró la lámpara y salió. Mateo venía detrás con un machete viejo. ¿Qué fue? Irma no respondió. Caminó hacia la parcela y ahí estaba. Relámpago, parado justo en la línea donde terminaba su terreno y comenzaban las tierras de don Rubén. Relinchó una vez, como si marcara el límite.
Irma entendió. Él sabe, murmuró. Sabe lo que pasó allá. Mateo la miró. ¿Y si el mapa que dejó mi mamá apunta justo a ese lugar? Irma asintió. Entonces vamos a cruzar esa línea, aunque nos cueste todo. El amanecer trajo un silencio distinto, más pesado, como si el campo contuviera el aliento. Mateo se levantó antes que el sol. Algo lo había despertado, una sensación que no sabía nombrar, pero que lo empujó a calzarse las botas y salir sin hacer ruido. Caminó despacio, guiado por un impulso que no venía de la lógica. Al pasar por la cerca trasera, lo vio. Pisadas, clarísimas, huellas frescas de caballo sobre el lodo, marcadas como si acabaran de hacerse. Mateo se agachó. No había duda. Eran de herradura, y seguían hacia el monte, por una parte donde el paso era poco común. Volteó hacia la casa. Irma aún dormía. «No tardo», murmuró, y comenzó a seguir las huellas. Cada paso era una mezcla de miedo y emoción. El monte se cerraba con ramas, con arbustos húmedos que le golpeaban las piernas. Pero las pisadas seguían firmes, como si lo guiara una mano invisible. Tras unos 15 minutos de caminar, llegó a un claro que no recordaba haber visto nunca. Era un espacio redondo, como si la naturaleza misma lo hubiera abierto con delicadeza. El pasto estaba aplastado en algunas zonas, como si alguien o algo hubiera estado ahí. Mateo dio una vuelta lenta. Había una sensación extraña en el aire, como si el tiempo se detuviera. Y entonces lo vio. Junto a una piedra grande, semienterrado bajo unas hojas secas, había algo brillante. Se agachó, lo sacó con cuidado. Un broche, pequeño, en forma de mariposa, con piedras azul claro. Mateo lo reconoció al instante. Su madre lo usaba siempre prendido en la blusa, como si fuera parte de ella. Sintió que el estómago se le encogía, lo sostuvo con fuerza, con las manos temblando. «¡Mamá!». El aire se volvió más frío. Mateo sintió que lo observaban. Se puso de pie girando en círculos, pero no había nadie. Solo la brisa, solo el monte, solo las huellas que terminaban justo donde él estaba. Miró a su alrededor y notó algo más. Restos de tela, oxidados ganchos de metal, una bota rota, como si alguien hubiera vivido o escondido algo ahí mucho tiempo atrás. Volvió a guardar el broche en su bolsillo. Tenía que regresar. Irma lo esperaba en la entrada, con la cara seria, el ceño fruncido. «¿Dónde estabas?» «Encontré algo, huellas. Me llevaron al monte». Le tendió el broche. Irma lo tomó con las dos manos, como si fuera lo más frágil del mundo. «Es de tu mamá», dijo con la voz apenas audible. «Se lo puse el día que…». No terminó la frase. Solo lo apretó contra el pecho. Mateo no necesitó explicaciones. Ese broche era más que un adorno, era un vínculo, una prueba. Había más cosas allá, continuó él. Ropa, una bota, restos, como si alguien se hubiera escondido en ese claro, o lo hubieran llevado a la fuerza. Irma alzó la vista, sus ojos, húmedos pero firmes. «Ese lugar no está en ningún mapa, ni en los registros del pueblo, pero el broche sí, y eso basta». Esa tarde Irma y Mateo volvieron juntos al claro. Llevaban una pala y una bolsa. Buscaron con cuidado entre los restos, desenterraron un pedazo de manta, una libreta destrozada por el moho, una hebilla de cinturón que Irma también reconoció. «Esto era de tu tío Gilberto, el hermano de tu mamá. Desapareció antes que ella. Dijeron que se había ido del pueblo, pero nunca dejó recado». Mateo se quedó quieto. De pronto, todo empezaba a conectar. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si Rubén ha estado haciendo esto desde hace años? Irma asintió despacio. Y nadie quiso ver. Ya de regreso, al pasar por la tumba de Relámpago, ambos se detuvieron. Una nueva herradura estaba ahí, colocada con cuidado sobre la piedra, como una firma silenciosa. Mateo miró a su abuela.
Él quiere que sigamos. Irma no respondió. Solo se agachó, tomó la herradura y la guardó junto al broche. Entonces vamos a seguir, porque este no es solo nuestro pasado, es el de muchos, y ya basta de silencio. Mateo se sentó junto al fogón, con la libreta mojada extendida sobre la mesa, tratando de descifrar cada palabra como si fuera un acertijo. Irma hervía café en silencio. Lo miraba de reojo, con esa mezcla de ansiedad y temor que nace cuando la verdad se asoma por las rendijas del pasado. No era fácil verla así, tan callada. Su abuela, la mujer que siempre hablaba con firmeza, ahora parecía esperar un golpe que ya conocía. «Aquí», dijo Mateo de pronto. «Mira esto». Irma se acercó. La casa vieja, detrás del corral. Don Rubén guarda ahí los papeles. Dice que nadie debe entrar sin su permiso. Hoy vi salir a una niña llorando. Creo que no era la primera vez. Leyó Mateo despacio, señalando con el dedo. Irma apretó los labios. Ella me lo mencionó una vez. Me dijo que quería irse del pueblo, que aquí había cosas que nadie quería ver. ¿Y tú qué le dijiste? Irma bajó la mirada. Le dije que dejara de inventar, que no se metiera en problemas ajenos, y que don Rubén era un hombre respetado. Tenía poder, tierras, ayudaba a la iglesia. Mateo cerró la libreta con cuidado. Su voz era suave, pero dolía. No era problema ajeno, abuela, era su problema, y ahora es nuestro. El silencio se volvió más pesado. Afuera, el cielo empezaba a nublarse de nuevo. Irma se sentó con las manos entrelazadas. Por primera vez en mucho tiempo dejó que la memoria hablara sin filtro. Una noche ella llegó tarde, venía temblando. Me dijo que había escuchado gritos en las tierras de Rubén, que había visto a 2 hombres metiendo a alguien en la bodega vieja. Yo no le creí, o no quise creerle. Tenía miedo de que la metieran en un lío. ¿Y qué pasó después? Al día siguiente fue cuando salió con Relámpago y no volvió. Mateo no respondió, solo le sostuvo la mirada. Irma tragó saliva y continuó. El caballo regresó solo, con la silla torcida. Dijeron que se había caído en una zanja. Pero Relámpago era inteligente. Nunca se iba por ese camino. Era como si alguien lo hubiera forzado. ¿Y nadie investigó? Dijeron que fue un accidente, que no había nada raro. Yo me quedé con eso. Me convencí de que había sido mala suerte. Mateo se levantó de golpe. No fue mala suerte, abuela. Fue silencio y complicidad de todos. Esa noche, la tormenta rompió el cielo en 2. El agua golpeaba con furia, como si también quisiera limpiar el dolor que colgaba en el aire. Mateo volvió a leer la libreta. Esta vez buscó entre las frases lo que su madre no pudo decir tan claro. Había páginas donde usaba códigos, palabras repetidas, fechas marcadas, pequeños dibujos. Una señal con forma de estrella aparecía en varias hojas, siempre junto a un nombre. Laura G. ¿Sabes quién es?, preguntó él. Irma asintió lentamente. Era amiga de tu mamá. Se fue del pueblo unos días después de su muerte. Nadie volvió a saber de ella. Mateo tomó una decisión. La voy a buscar. Tal vez ella tenga lo que necesitamos. Irma lo miró con orgullo. ¿Te pareces tanto a ella? Sí, pero tú sí vas a tener quien te crea. En la madrugada, cuando la lluvia se calmó, Irma salió al patio con la libreta en la mano. Se acercó a la tumba de Relámpago. Tocó la piedra con cariño, como si pudiera sentirlo aún. Gracias por volver, por no dejar que me quedara ciega para siempre. El viento sopló suave. Una hoja de la libreta se desprendió y voló unos metros antes de caer junto al árbol viejo. Irma fue tras ella. Al recogerla, vio algo nuevo. Un dibujo escondido entre líneas. La figura de un caballo, con una cruz en el lomo. Y al lado, la palabra que la hizo temblar, enterrado. Esa noche, el silencio era tan espeso que hasta los grillos parecían haber hecho un pacto para callarse.
Mateo no podía dormir. Daba vueltas en la cama, con la libreta abierta a un lado y el dibujo del caballo con la cruz clavado en la mente. Sentía que faltaba poco, que estaban cerca de descubrir algo que por años había permanecido enterrado. Un crujido afuera lo hizo sentarse de golpe. Se asomó por la ventana. Relámpago. Estaba ahí, otra vez, parado junto al viejo almendro, iluminado por la luna. Pero esta vez no los miraba, esta vez caminaba. «Abuela», susurró mientras corría a la cocina. Irma ya estaba de pie con su rebozo puesto. «Lo vi, nos está esperando». Salieron sin hablar, solo con una lámpara y la libreta doblada bajo el brazo. El caballo caminaba despacio, con pasos firmes, como si conociera el camino de memoria. Se internó entre la maleza, por una vereda que apenas se distinguía entre las sombras. Caminaron por casi 10 minutos. Mateo resbaló un par de veces en el lodo. Irma jadeaba, pero ninguno se detuvo. La figura del caballo brillaba entre los árboles, guiándolos como un faro, hasta que se detuvo, frente a un claro olvidado, donde la tierra parecía más reciente, más limpia. En el centro había un círculo de cemento agrietado y un olor fuerte, penetrante, no a muerte, pero sí a encubrimiento. ¿Esto era un pozo?, preguntó Mateo en voz baja. Irma se acercó con cuidado. La superficie del cemento estaba cubierta con una capa delgada de musgo. Se agachó, pasó los dedos por encima y notó marcas recientes, como si alguien lo hubiera sellado hacía poco. Aquí escondieron algo. Mateo caminó alrededor. En uno de los bordes encontró un gancho de metal oxidado, medio enterrado. Era una tapa. Antes se abría. Irma respiró hondo. El caballo seguía allí, sin moverse, observándolos. «Esto es lo que tu madre quería que viéramos». Lo escribió, dibujó la cruz, y ahora él nos trajo hasta aquí. Mateo se arrodilló. «¿Crees que podamos abrirlo? No solos. Esto necesita herramientas y ayuda. ¿Y si llamamos a la policía?». Irma dudó. «No nos van a creer, no sin algo que mostrarles». El silencio los envolvió un instante, y entonces un relincho suave. Relámpago. Pero cuando giraron, el caballo ya no estaba. Solo el viento sacudiendo las hojas, solo la luna derramando su luz sobre el pozo. Al día siguiente, Irma fue al pueblo, pero no al molino ni a la iglesia. Fue directo a la ferretería. «Necesito un cincel y una barra», le dijo al encargado. El hombre la miró raro. «¿Para qué?». «Tengo que romper algo que ya no puede seguir cerrado». Volvió con las herramientas envueltas en una manta. Mateo la esperaba con una mochila y una pala. ¿Listo? Más que nunca. Regresaron al claro por el mismo camino, esta vez sin guía pero con certeza. El cemento cedía lento pero cedía. Con cada golpe, un pedazo del pasado parecía desprenderse. El sonido del hierro contra la piedra rompía el silencio con un ritmo casi ritual. Y entonces, un crujido, una grieta larga se abrió como una cicatriz. Mateo apartó los escombros. Bajo el cemento había una tapa de metal oxidado. Con esfuerzo, la levantaron unos centímetros. Un olor rancio escapó como un suspiro guardado por años. Mateo se cubrió la boca. Irma cerró los ojos por un momento. «Aquí hay algo», dijo él, «y ya no hay vuelta atrás». Irma asintió. «Vamos a abrirlo todo, porque lo que sea que enterraron aquí no merece seguir en la oscuridad. Como mi hija, en la distancia, un relincho. Lejano pero claro, no estaban solos. El camino hacia las tierras de don Rubén se sentía más largo de lo normal. No porque fuera difícil, sino por la tensión que se colaba en cada paso. Irma y Mateo caminaban en silencio, guiados por el mapa que su madre había dejado, por las marcas en la libreta y por ese presentimiento que ya se les metía hasta en los huesos. La bodega estaba justo donde lo indicaba el dibujo, detrás de los viejos corrales, medio cubierta por ramas secas
y pasto crecido. Era una estructura baja de adobe, con puertas de madera gruesa y sin ventanas. Todo olía a encierro. ¿Seguro que es aquí?, preguntó Mateo con la voz baja. Irma asintió. Ella escribió que esto era la caja de secretos, y aquí es donde decía que Rubén escondía cosas. Se acercaron con cautela. La puerta estaba cerrada con un candado viejo, pero firme. Mateo empujó suavemente. Nada. Está trancado desde adentro, murmuró examinando la rendija. Irma se agachó, pegó la oreja a la madera. Al principio solo escuchó el zumbido del viento, pero luego un golpe, seco, como si algo hubiera caído. ¿Oíste eso? Mateo se puso tenso. Sí, algo se movió ahí adentro. Dieron la vuelta a la bodega buscando otra entrada. Nada, todo estaba cerrado. Ni una ventana, ni un boquete, ni una rendija lo suficientemente grande para espiar. No podemos forzarla, dijo Irma. Si Rubén se entera, va a saber que andamos cerca. Mateo miró hacia los árboles. Podríamos esperar, ver si alguien entra o sale. O podemos averiguar quién tiene la llave. De regreso en casa, Irma se sentó junto a la estufa y sacó la caja de los recuerdos. La carta, la libreta, el broche, todo lo que su hija había dejado estaba ahí. Mateo preparó café, pero no tomó. No podía quedarse quieto. ¿Y si Rubén tiene gente que lo ayuda?, preguntó. Porque alguien tenía que sellar ese pozo. Alguien lo ayudó. Irma asintió. Y si entramos a esa bodega sin saber bien, nos puede salir caro. Mateo sacó una hoja de la libreta. Era una lista de nombres. Al lado de uno había una palabra escrita con fuerza. Llaves. Claudio Quinto. ¿Quién es? Era el capataz de Rubén. Se fue del pueblo hace años, pero su sobrino sigue trabajando con él. Se llama Chema. Mateo ya estaba buscando el celular. Voy a hablar con él. No voy a decirle mucho, solo que necesitamos saber si su tío tenía acceso a esa bodega. Ten cuidado con lo que dices. No todos están de nuestro lado. Esa misma tarde, Chema aceptó reunirse con ellos. Los citó en la cantina del pueblo, en una mesa apartada. Llegó nervioso, mirando a todos lados. No tengo mucho tiempo, dijo, sin sentarse. Pero sí, mi tío tenía una llave. Y me dijo una vez que ahí adentro no se guardaba herramienta, que era el lugar donde se callaban cosas. Mateo lo miró fijo. ¿Tú has estado ahí? Chema negó con la cabeza. No, pero he escuchado ruidos, voces, llantos. Yo pensé que era el viento. Pero después de lo de tu mamá... Se quedó callado. ¿Después de qué? Chema tragó saliva. Mi tío dijo que había visto a Rubén entrar con una mujer, que ella no quería, que gritaba, y después, nada más, la volvió a ver salir, envuelta. Irma sintió que se le iba el aire. Mateo apretó los puños. ¿Por qué no lo dijo? Porque nadie le hubiera creído, y porque tenía miedo. Todos le tienen miedo a Rubén. Chema se fue sin despedirse. Los dejó ahí con el alma hecha nudo. De noche, Irma sacó la libreta una vez más. Encendió una vela y la abrió por la página donde su hija había dibujado la bodega. En un margen había una frase que antes no había notado. Si no me creen viva, que me encuentren donde él me encerró. Irma acarició la letra con los dedos. Ya casi, hija. Ya casi. Mateo llegó con una linterna y una idea. Tengo un amigo que tiene un dron, con cámara. Lo podemos meter por arriba. Esa bodega tiene una rendija en el techo. Podríamos ver qué hay sin entrar. Irma lo miró con un orgullo que le dolía en el pecho. Hazlo, porque lo que sea que hay ahí necesita salir a la luz. Y ya esperó demasiado. Mateo llegó al claro con su amigo Tadeo, un joven flaco, nervioso y de manos rápidas. Traía una mochila con el dron, una laptop y cables que parecían salir de un experimento casero. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Irma, parada con los brazos cruzados.
Lo he hecho antes, señora Irma. Solo necesito que no haya viento y que el dron entre limpio por la rendija del techo. Irma asintió con cautela. No era que confiara en aparatos, pero tampoco en las autoridades. Si querían pruebas, era ahora o nunca. Tadeo lanzó el dron con precisión. El aparato zumbó, se elevó y se deslizó por encima de la bodega hasta encontrar la rendija. Mateo lo guiaba con cuidado, los ojos clavados en la pantalla. El dron bajó lentamente, y entonces todos contuvieron el aliento. La imagen era borrosa al principio, pero poco a poco se fue aclarando. La cámara captó un cuarto oscuro, con paredes de barro y estantes desvencijados. Una lámpara colgaba del techo, apenas funcionando, dando pequeños chispazos. Ahí, susurró Mateo apuntando. En una esquina había pilas de ropa vieja, ropa de niño, sucia, mal doblada. Había mochilas escolares rotas, zapatos sin pares y sobre una mesa fotografías. Muchas. Tadeo hizo un paneo lento. Las fotos mostraban rostros de niños, adolescentes, algunos llorando, otros con los ojos cerrados. Al fondo, una figura aparecía repetidamente: Don Rubén. Dios mío, murmuró Irma tapándose la boca. Eso no es todo, dijo Mateo. Acércate a esa caja. Tadeo giró el dron hacia un rincón donde había un archivador. En su interior, sobres manila con etiquetas escritas a mano: Lucía G., Luis A., Erika M. Mateo tomó nota de los nombres. Son menores del pueblo. Algunos desaparecieron hace años. A otros los mandaron a trabajar al norte. Irma sentía un temblor en el pecho que no venía del frío. Esto es más grande de lo que pensábamos. El dron captó algo más. En una pared había colgado un uniforme escolar pequeño, manchado de tierra. Y sobre una mesa, un cuaderno abierto con dibujos infantiles, caras tristes, figuras detrás de rejas. Mateo respiró hondo. Su voz le salió quebrada. Esto lo tiene que ver la policía. Irma lo miró firme. Pero primero lo va a ver el pueblo. Nadie va a tapar esto otra vez. Tadeo empezó a guardar el material. Voy a copiar todo, hacer varias copias. Si me pasa algo, ustedes tendrán una. Irma puso una mano sobre su hombro. Eres valiente, muchacho. Tu madre estaría orgullosa. Esa noche, mientras revisaban los archivos en casa, Mateo notó un patrón. Todas las fichas tenían un número de serie, como si fueran inventario. Algunos hasta tenían destino marcado: entrega Monterrey, trabajo, empaque agrícola. Irma cerró los ojos. Esto es trata de personas, de niños. Mateo apretó los dientes y nadie dijo nada, porque tenían miedo, porque Rubén los compraba a todos, policía, jueces, maestros. De pronto, un golpe seco en la puerta los sobresaltó. Mateo se levantó rápido. ¿Quién es? Nadie respondió. Irma se acercó, abrió de golpe. Solo encontraron una hoja pegada con clavos en la madera. No sigan, o pagarán como ella. Irma quemó la hoja en el fogón. Ya no había miedo, solo rabia. Ya no hay marcha atrás, dijo. Mañana vamos al pueblo, con fotos, con nombres, que todos vean. Mateo asintió. Y después vamos con la policía, la verdadera. Esa noche no durmieron. Revisaron cada imagen, anotaron cada nombre, prepararon sobres con copias. Tadeo se encargó de subir los videos a internet, con respaldo en la nube. Antes del amanecer, Irma salió al patio, y ahí estaba, Relámpago, parado en la colina, con la cabeza alta como si cuidara el camino. «Gracias, viejo», murmuró. «Ya lo tenemos». El caballo relinchó una vez. Luego desapareció entre la niebla, dejando tras de sí un silencio que ahora tenía sentido. El sol no había subido del todo cuando Irma y Mateo colocaron la mesa de madera en la plaza del pueblo.
Encima, pusieron copias impresas de las fotos, los documentos, los nombres. A un costado, una bocina vieja conectada a un celular. ¿Estás segura?, preguntó Mateo, mirando a la gente que empezaba a asomarse con curiosidad. Más que nunca, dijo Irma. Si se quedan callados esta vez, será por vergüenza, no por ignorancia. El primer video comenzó a sonar. Voces de niños grabadas, temblorosas, contando lo que vivieron, rostros, fechas, datos. Poco a poco, el murmullo del mercado se fue apagando. La gente se acercaba, algunos tapándose la boca, otros negando con la cabeza. Nadie hablaba, pero todos miraban. «Ese niño es de la familia Gutiérrez», dijo una mujer. «Lo dieron por perdido hace como 5 años». «Yo trabajé con esa chiquilla», agregó otra. «Se la llevaron a trabajar al norte. Nunca regresó». Mateo repartía papeles. Irma no se movía. Observaba las caras. Buscaba señales de vergüenza, de verdad, de despertar. Y entonces apareció don Rubén. Bajó de su camioneta como si nada, vestido de blanco, con su sombrero caro y esa sonrisa que ya no engañaba a nadie. «Qué bonito espectáculo, doña Irma», dijo con tono burlón. «Ya hasta parece política». Irma lo enfrentó sin moverse. «No vengo a prometer, vengo a mostrar lo que usted lleva años escondiendo». Rubén soltó una risa seca. «¿Y qué es eso? ¿Montajes? ¿Papeles robados? ¿Cuentos de viejas locas?» Mateo levantó una de las fotos. Rubén aparecía al fondo, con un niño de la mano. «¿Esto también es un cuento?» Rubén lo ignoró. «Irma, tú y yo nos conocemos de toda la vida. ¿Vas a manchar el nombre de mi familia por un puñado de chismes?» «No son chismes», dijo ella con voz firme. «Son voces, voces que usted calló, que nosotros, por miedo o por comodidad, dejamos desaparecer». La gente empezaba a rodearlos. Algunos murmuraban, otros solo miraban el suelo. Rubén se notó incómodo por primera vez. «¿Y tú qué vas a hacer? ¿Llevar esto a los noticieros? ¿A la policía? Ya ves cómo funciona esto. No va a pasar nada». «Esta vez sí», dijo Irma, «porque esta vez no estoy sola». La tensión se podía cortar con cuchillo. Algunos vecinos se acercaron a Irma. Doña Lorenza, que siempre había desconfiado, le tomó la mano. Yo sabía cosas, pero nunca me atreví. Perdón». «No es a mí a quien hay que pedirle perdón», respondió Irma. Pero también hubo quienes dieron la vuelta. Unos por miedo, otros por costumbre. Don Eladio bajó las cortinas de su tienda. El padre Salmerón no salió de la iglesia. «Algunos no quieren ver», dijo Mateo, «y otros no pueden». Irma lo miró. «Con que unos pocos despierten, ya empezamos a ganar». Rubén volvió a subir a su camioneta. Antes de arrancar, bajó la ventanilla. «Ten cuidado, Irma. Los que escarban mucho a veces se entierran solos». Irma no contestó, solo lo observó alejarse, sabiendo que esa advertencia era su última defensa. «Ya no le queda poder», murmuró, «solo miedo». Esa tarde, varios jóvenes del pueblo se presentaron en casa de Irma. «Queremos ayudar», dijeron. «Lo que está haciendo es justo, es necesario». Mateo les mostró los documentos, organizaron grupos, digitalizaron pruebas. Algunos imprimieron más fotos, otros buscaron más nombres. Y cuando cayó la noche, una cosa quedó clara. La verdad ya no se podía encerrar, y mucho menos silenciar. La reunión en la plaza fue convocada de urgencia. La comisaria aceptó abrir las puertas del salón comunal después de que Irma y un grupo de vecinos insistieran en presentar formalmente las pruebas. La gente comenzó a llegar temprano, más por curiosidad que por convicción. Mateo colocó un proyector casero sobre una mesa y conectó la memoria USB que contenía los videos del dron. Irma tenía la libreta de su hija en una mano y una copia impresa de las denuncias en la otra.
El aire estaba tenso. Algunos entraban mirando al suelo. Otros lanzaban miradas rápidas hacia los costados, como buscando la aprobación del resto. Cuando el primer video comenzó a proyectarse en la pared del salón, el murmullo cesó. Las imágenes hablaron por sí solas. El interior de la bodega, las fotos, los documentos. Cada rostro en la pantalla era una pregunta sin respuesta. Y cada nombre, una deuda con la verdad. Justo cuando Irma se preparaba para tomar la palabra, un estruendo en la calle interrumpió la atención de todos. Un relincho fuerte y claro cruzó el aire como una campanada de otro tiempo. ¿Escucharon eso?, dijo alguien. Mateo corrió hacia la entrada del salón, abrió las puertas y miró hacia la plaza. Ahí estaba, Relámpago, parado frente al edificio del juzgado municipal, justo bajo la bandera, majestuoso, inmóvil, con la cabeza erguida y la mirada fija al frente. La gente salió del salón como arrastrada por un imán. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Algunos se persignaban, otros simplemente observaban sin comprender. «Es imposible», susurró una mujer. «Ese caballo está muerto». Pero no parecía un fantasma. Estaba ahí, de carne y hueso. Nadie sabía de dónde había salido ni cómo, pero no se movía. Solo esperaba. Irma se acercó con pasos lentos. «Él vino a cerrar lo que empezó», dijo en voz baja. Apenas unos minutos después, una patrulla llegó a la plaza. 2 agentes descendieron y se dirigieron directo a don Rubén, que observaba desde su camioneta sin entender lo que pasaba. «¿Qué es esto? ¿De qué se me acusa?», gritó con esa voz prepotente de siempre. Uno de los oficiales le leyó sus derechos. «Está siendo detenido por evasión fiscal, falsificación de documentos públicos y cohecho. Las otras investigaciones están en proceso». «Esto es una farsa, una maldita farsa». Pero ya nadie le creía, ni siquiera su propio chofer quiso intervenir. La patrulla se alejó con él esposado y una extraña calma cayó sobre la plaza. Relámpago relinchó una vez más y se fue. Nadie lo vio correr. Solo desapareció. En los días que siguieron, la imagen del caballo frente al juzgado se volvió leyenda. Algunos la imprimieron, otros la pintaron en murales. Unos lo llamaban el testigo silencioso, otros el guardián de los desaparecidos. Irma no dijo nada al respecto. No necesitaba explicarlo. Sabía que había cosas que no se dicen, se sienten. Y Relámpago había sido parte de algo más grande que la vida y la muerte. Mateo organizó un grupo de jóvenes para continuar investigando. Querían identificar a cada niño de las fotos, contactar a sus familias, exigir justicia. Y aunque Rubén no estaba preso por lo que realmente había hecho, su poder ya no pesaba. El silencio se rompió. Una tarde, Irma se acercó a la colina donde solía ver a Relámpago. No esperaba encontrarlo, solo quería agradecerle. Llevaba una flor en la mano, una que su hija solía poner en el altar. La dejó caer sobre la tierra y cerró los ojos. «Gracias por guiarme, por no dejarme rendir». El viento sopló suave, levantando un remolino de hojas que giraron a su alrededor. Por un momento creyó escuchar un galope lejano. Sonrió. «Ya puedes descansar». Y volvió a casa, sabiendo que ahora sí. La historia estaba empezando a escribirse como debía. La noticia llegó por radio, como casi todo en San Nicolás. Rubén había sido oficialmente procesado, pero no por los crímenes que todos esperaban. «Evasión fiscal, documentos falsos, cohecho», repitió Mateo con el ceño fruncido. «¿Y lo demás? ¿Y los niños? ¿Y las pruebas?». Irma apagó la radio con un golpe seco. «Eso es lo que hacen cuando tienen miedo. Castigan lo que es fácil de probar. Y lo demás lo entierran». El pueblo se dividía entre los que se conformaban con la caída del intocable y los que sentían el mismo vacío que Irma. Una justicia incompleta no es justicia. En la plaza,
Algunos celebraban. Ya era hora. Por fin se hizo algo. Irma solo los observaba, con una mezcla de rabia y tristeza. Se hizo poco y se hizo tarde. Días después, Irma y Mateo viajaron a la ciudad para presentar el resto de las pruebas. Llevaban copias, fotos, testimonios recogidos por los jóvenes del pueblo. Querían que alguien con poder actuara. El fiscal los recibió con formalidad, pero sin entusiasmo. «Lo que ustedes traen es delicado», dijo, hojeando los documentos. «Pero no hay testigos vivos ni denuncias oficiales de esa época. Y lo de la trata requiere pruebas directas, no solo indicios. ¿Y las voces de los que ya no están no cuentan?», preguntó Irma sin levantar la voz, pero con firmeza. «Entiendo su dolor, señora, pero necesitamos algo más sólido. Un testimonio directo, una víctima dispuesta a hablar». Irma apretó los dientes. «¿Usted espera que alguien que fue niño, que fue vendido, regrese ahora a contarle su trauma, como si nada?» El fiscal desvió la mirada. «Haremos lo que podamos». Mateo salió golpeando la puerta. «Lo que puedan, eso dicen siempre». De vuelta en casa, Irma se sentó frente a la caja donde guardaba todo: la libreta, las cartas, las cerraduras, el broche. Todo era evidencia, sí, pero también pedazos de memoria. Mateo entró con el celular en la mano. «Mira esto». Era un mensaje anónimo. Solo decía: «Yo sé lo que pasó. Mi hermana fue una de ellas. Escríbeme. Confío en ustedes». Irma lo leyó en silencio. Su respiración se hizo más lenta. «Tal vez no lo podamos llevar a juicio, pero sí podemos contar su historia. Que todo el país sepa lo que pasó aquí». Mateo asintió. «¿Y si grabamos un documental con lo que tenemos, con testimonios? Subimos todo a redes, buscamos periodistas, activistas». Irma se le quedó viendo. «Hazlo. Que el nombre de tu madre no se borre, que ninguna historia de esas se vuelva a quedar enterrada». Una semana después empezaron las entrevistas. Mateo y su grupo recorrieron pueblos vecinos, rastrearon nombres, buscaron entre archivos olvidados. Lo que encontraron era tan oscuro como lo que había en San Nicolás. Historias similares, niños desaparecidos, mujeres silenciadas, testigos amenazados, y en el centro siempre una red. No solo Rubén, otros nombres empezaban a salir. Irma narró su parte con voz firme frente a la cámara. No lloró, ya no, pero cada palabra pesaba. «Mi hija murió por decir la verdad, pero su verdad ahora va a vivir en muchas voces». El video se volvió viral. La historia de San Nicolás cruzó estados. Llegó a periodistas, a colectivos, a jueces retirados que empezaron a mover hilos. Pero con la luz vinieron nuevas sombras. Una noche, Mateo revisaba los mensajes cuando recibió uno sin remitente. «Dejen de escarbar, no solo Rubén estuvo metido». Irma lo leyó y no se sorprendió. Claro que no estuvo solo, pero ya no nos vamos a detener. Esa misma noche, alguien lanzó una piedra contra su ventana. No entró, solo rompió el vidrio, una advertencia. Pero Irma no se inmutó. Caminó al altar, encendió una vela nueva y dejó el broche de su hija frente a la imagen de la Virgen. «Vamos a seguir, aunque nos quieran callar, aunque la justicia se esconda, nosotros no». Y con esa decisión, Irma ya no era solo una madre buscando respuestas, era la voz de todas las que habían sido silenciadas, y no pensaba callarse nunca más. La mañana era tranquila, demasiado tranquila. Después de semanas de tensión, Mateo estaba sentado bajo el almendro con la libreta de su madre en el regazo. Las hojas ya estaban desgastadas de tanto leerlas, pero había algo en esa última página, la más arrugada, que no podía soltar. Irma salió con una taza de café en la mano y lo observó en silencio. Sabía que algo se cocinaba dentro de él.
Lo conocía desde que era un niño con las rodillas raspadas y los ojos brillantes de preguntas. ¿En qué piensas, hijo? Mateo la miró con calma, pero con decisión. Voy a estudiar Derecho, abuela. Irma parpadeó. ¿Cómo dices? Ya lo decidí. No puedo quedarme solo con la rabia. Quiero saber cómo funciona esto, cómo cambiarlo desde dentro. No para vengarme, sino para que nadie más pase por lo que tú, lo que mamá, lo que tantos han vivido. Irma dejó la taza en la tierra, con cuidado. El nudo en la garganta no le permitió hablar de inmediato. Eso no lo esperaba, pero lo soñé, que alguien de esta familia peleara con la ley, no contra ella. Mateo sonrió. Y voy a hacerlo. Aunque tenga que irme un tiempo, pero volveré, para hacer algo por este pueblo. Irma no se quedó cruzada de brazos. Al día siguiente se presentó en la pequeña escuela del pueblo con una libreta en blanco y una propuesta. Quiero hablar con las madres, con las que han perdido hijos, con las que tienen miedo de hablar. Vamos a escucharnos y ayudarnos. El director, sorprendido por la determinación de esa mujer que parecía haberlo vivido todo, le ofreció el salón comunal una vez por semana. La primera reunión tuvo solo 3 mujeres, la segunda 6, la tercera más de 20. Aquí no venimos a llorar, venimos a sanar y a denunciar, a que nuestras historias no se pierdan entre el chisme y el miedo, les dijo Irma. Cada testimonio era una chispa. Algunas hablaban por primera vez, otras lloraban al recordar a sus hijos, a sus hermanas, a sus vecinas desaparecidas. Irma anotaba todo, no como pruebas para un juicio, sino como semillas de una memoria viva. Un viernes por la tarde, Irma recibió una carta sin remitente. La abrió con desconfianza, pero al leerla, sus manos temblaron. Era de Laura G., la amiga de su hija, la que todos creían perdida. Contaba su historia desde un lugar lejano. Decía que había huido tras la muerte de su amiga, temiendo por su vida, que había sido testigo de muchas cosas y que por fin estaba lista para hablar. Al final de la carta solo decía: «Gracias por no rendirse, yo tampoco lo haré». Irma la leyó en voz alta durante la siguiente reunión. Las mujeres se levantaron a aplaudir. «Ya no estamos solas», dijo una. «Ya no». Mateo comenzó a empacar. Se iría a Guadalajara con una beca parcial y el apoyo de varias asociaciones que se habían interesado en el caso. La noche antes de irse, se sentaron bajo el cielo estrellado. «¿Y si no puedo con todo, abuela?». Irma le puso la mano sobre el hombro. «Entonces lo intentas otra vez. Lo que no puedes es callarte». Mateo sonrió, tragando el nudo que le crecía en la garganta. «Te voy a extrañar, y yo a ti, mi hijo, pero esta casa no se va a vaciar, porque todo lo que tú vas a aprender allá lo vas a traer de vuelta, y esta tierra lo va a agradecer». El día de la partida, el pueblo entero lo acompañó hasta la parada del camión. Irma le dio un cuaderno nuevo, de tapas negras, para que escribas tu historia, o la nuestra, pero que no se quede en tu cabeza. Mateo subió al camión con el corazón lleno de miedo y de esperanza. Irma lo vio alejarse hasta que el polvo se asentó. Luego regresó a casa, se sentó en su mecedora y respiró hondo. El dolor no se había ido, pero ahora tenía forma, y con esa forma se podía construir algo nuevo. La tierra de Irma, que durante años había sido solo cultivo y silencio, empezó a llenarse de voces jóvenes. La vieja parcela, antes solitaria, ahora tenía vida desde muy temprano. Pasos, risas, martillazos, ruido de herramientas, ladridos de perros callejeros adoptados. Todo comenzó con 3 muchachos que se acercaron tímidos, buscando aprender a sembrar. «Mi mamá dijo que usted sabe hacer que todo crezca», le dijo uno de ellos, «y que aquí se puede estar en paz». Irma, con las manos llenas de tierra, los miró directo a los ojos. «Aquí se aprende a trabajar, a hablar con respeto y a compartir el pan.
Si con eso les basta, bienvenidos. Los muchachos se quedaron, y no tardaron en llegar más. Irma organizó turnos con ayuda de otras mujeres del pueblo. Unos enseñaban a tejer, otros a soldar, a cuidar animales, a hornear, a reparar herramientas. Lo que sabían, lo compartían. Aquí no se enseña con títulos, dijo Irma en una reunión. Se enseña con la vida. En poco tiempo, la parcela tenía un gallinero nuevo, un horno de adobe y una carpintería improvisada hecha con tablas viejas. Los jóvenes dormían en catres bajo un techo de lámina que construyeron ellos mismos. A veces faltaba leche, otras veces gas, pero nunca les faltaba calor humano ni alguien que los escuchara. Aquí no hay caridad, decía Irma. Aquí hay comunidad. Pero no todo era armonía. Una tarde un grupo de hombres llegó al portón. Eran de un rancho vecino. El líder, un tipo de voz gruesa y mirada soberbia, no se presentó. Solo dijo: «Dicen que está recogiendo vagos, y nosotros no queremos problemas cerca». Irma salió con paso firme, el rebozo al cuello y el rostro sereno. «Aquí no hay vagos, hay jóvenes que quieren aprender. Nosotros no vamos a tolerar delincuentes a 2 pasos de nuestras tierras», insistió el hombre. «Ya bastante tuvimos con los escándalos de Rubén». Irma se le plantó de frente. «¿Y qué hizo usted cuando Rubén escondía niños en su bodega? ¿También se quejaba del ruido?». El hombre no respondió, solo escupió al suelo y se fue. Pero ese día, Irma supo que el trabajo no sería solo con palas y semillas. El primer ciclo de siembra dio tomates, calabazas y frijol. Lo suficiente para alimentar a todos y compartir con los vecinos que lo necesitaran. Los jóvenes estaban orgullosos. Uno de ellos, Pedro, le llevó una canasta a su madre después de años sin visitarla. Otro, Brian, reparó la cerca de una anciana que ni conocía. Irma los observaba con una mezcla de ternura y fuerza. No solo estamos cultivando comida, estamos cultivando personas que no se rinden. Una mañana, uno de los muchachos dejó una carta sobre la mesa común. Decía: «Gracias, doña Irma. Aquí encontré lo que nadie me había dado, una razón para creer que valgo». Ella no dijo nada, solo la guardó junto a la libreta de su hija. Un día de lluvia ligera, un coche viejo llegó hasta la entrada de la parcela. Mateo vestía distinto, más serio, con libros bajo el brazo, pero su sonrisa era la misma. «No aguanté más. Tenía que ver con mis propios ojos lo que me contaste por teléfono». Irma lo abrazó largo, con los ojos cerrados. «No te imaginas lo que has sembrado aquí, hijo». Mateo recorrió la parcela con asombro. Habló con los jóvenes, escuchó sus historias, les compartió ideas legales, derechos, oportunidades. Y al final del día, sentado junto al almendro, le dijo a Irma: «Un día quiero fundar algo en tu nombre, una casa, una red, lo que sea, pero que lleve tu voz». Irma lo miró con los ojos brillando. «Llévala donde haga falta, mijo. Aquí ya creció, ahora déjala volar». El viento movía las ramas con suavidad, y en medio del campo, esa parcela que antes fue soledad, ahora era refugio, y estaba viva. Irma se detuvo frente al portón de hierro forjado. Era una casa grande, elegante, con muros limpios y ventanas altas, la misma donde Rubén había vivido tantos años, donde había celebrado fiestas y cerrado tratos turbios que el pueblo fingía no ver. Ahora estaba en silencio. Tocó la campana con suavidad. Esperó. La puerta se abrió lentamente. Apareció Clara, la viuda de Rubén. Su figura delgada, el cabello recogido con cuidado, la mirada apagada. No dijo nada al principio. Solo miró a Irma, como quien intenta recordar una cara vieja en medio de muchas heridas nuevas. «Necesito hablar contigo», dijo Irma. Clara dudó unos segundos y luego asintió. «Pasa». Entraron a una sala sobria. Clara ofreció té como si el gesto pudiera suavizar los años de distancia.
Irma lo aceptó, sin palabras. Sentadas frente a frente, el silencio pesaba más que cualquier conversación. No sabía, dijo Clara al fin con voz baja. De verdad, Irma, no sabía lo que mi esposo hacía. Yo tampoco sabía todo lo que pasaba con mi hija, respondió Irma. Pero eso no me quita responsabilidad. Clara bajó la mirada. A veces me hablaba de negocios, de viajes, de favores. Yo solo asentía. No quería incomodarlo. Teníamos una vida cómoda. Nunca pregunté demasiado. Irma la observó. Y yo nunca insistí cuando mi hija lloró. Pensé que exageraba, que la estaba educando para ser fuerte, no para incomodar. El silencio volvió. Pero esta vez no era hostil, era compartido. Clara se levantó y sacó una caja pequeña de madera. La puso sobre la mesa. Esto lo encontré después que lo arrestaron. Está llena de cartas que nunca me entregó. Eran de mujeres, de jóvenes, algunas pidiendo ayuda, otras amenazando con hablar. Irma tomó una de las cartas. Reconoció una frase. Era casi idéntica a la que había escrito su hija en la libreta. Él lo sabía todo y eligió callarlas, una por una. Clara se tapó la cara con las manos. A veces pienso que merezco el odio del pueblo, que debía haber hecho algo. Irma le tomó la mano con firmeza. El odio no sirve, lo único que sirve es que no se vuelva a repetir. Clara la miró, los ojos enrojecidos. ¿Tú puedes perdonarme? No puedo perdonar lo que no hiciste, pero sí puedo sentarme contigo y llorar lo que nos quitaron. Lloraron juntas, sin gritos, sin escándalos. Solo dos mujeres quebradas por el mismo sistema, por la misma cultura de silencios, por el mismo hombre que las mantuvo sumisas de distinta forma. Clara, desde el lujo y la ignorancia voluntaria. Irma, desde la lucha y la culpa. Mi hijo no me habla, dijo Clara. Dice que todo esto es culpa mía. Y tal vez lo sea en parte, respondió Irma con sinceridad. Pero culpar no reconstruye, nombrar sí. Se quedaron ahí, hablando durante horas, y cuando Irma se levantó para irse, Clara la abrazó. Gracias por venir, no lo esperaba, pero lo necesitaba. Irma sonrió apenas. A veces el dolor compartido es el único que no mata. Antes de irse, Irma se llevó la caja con las cartas. Clara se la entregó sin dudar. Haz con esto lo que yo no tuve el valor de hacer. Vamos a entregarlas a quienes buscan justicia. Tal vez ahí, en esas palabras, haya alguna llave más. Clara asintió. Y cuando Irma cruzó la puerta, ambas supieron que algo se había roto y también algo había empezado a sanar. El perdón no borraba lo vivido, pero les permitía caminar con la frente en alto, y eso, para ellas, era el principio de otra vida. Fue un día cualquiera. Irma buscaba hilo rojo para remendar una camisa cuando decidió abrir la vieja caja de costura que guardaba en el altillo desde hacía años. Al mover los carretes de hilo, algo crujió en el fondo. Era un sobre amarillo, doblado con cuidado, sin nombre a la vista. Al tocarlo sintió un estremecimiento. Sabía que no era cualquier papel. Lo abrió con manos temblorosas. Reconoció la letra de inmediato. Era de su hija. Otra carta, una que nunca había leído. ¿Cómo llegó aquí?, susurró, con la voz apagada por la sorpresa. Se sentó en la silla junto al ventanal y comenzó a leer con el corazón en la garganta. Mamá, si estás leyendo esto es porque algo salió mal, o porque ya no estoy. No sé si esta carta llegue a ti. La escondí por miedo, pero también por esperanza. Quiero que sepas que todo lo que hice fue por amor, por no callarme, por pensar que este lugar podía cambiar. Gracias por enseñarme a ser fuerte, a no rendirme, a mirar a los ojos aunque duela. Si algún día te toca pelear por mí, por los que no pudieron hablar, no lo hagas con odio. Hazlo con la misma dignidad que llevas en los hombros desde que tengo memoria. Te amo, mamá.
No me olvides, pero tampoco dejes que mi nombre se quede en el dolor. Haz que se vuelva raíz para otros. Irma sintió que el aire se le iba. No lloró enseguida. Solo abrazó la carta contra el pecho y cerró los ojos. Hija, ya estoy cumpliendo. Esa noche, Irma reunió al grupo de mujeres en el salón comunal. Sacó la carta con respeto, como si fuera una reliquia. Quiero leerles algo, dijo con voz serena pero cargada de emoción. La sala enmudeció. Cada palabra resonó como eco en el pecho de quienes habían perdido, callado, resistido. Esta es la voz de alguien que ya no está, pero que nunca se fue. Cuando terminó, algunas mujeres lloraban, otras sostenían sus manos con fuerza. Nadie habló durante varios minutos. Y luego, como un susurro que creció, una mujer dijo: «Yo también tengo algo que mi hija escribió. Nunca lo leí en voz alta, pero creo que ya es hora». Irma la miró con ternura. «Aquí estamos para escucharte». Y así, la carta de su hija se volvió semilla. Comenzaron a recolectar escritos, notas, cartas sin enviar, todo lo que había sido silenciado. El dolor se organizó. La memoria tomó forma. Mateo recibió la foto de la carta por mensaje. Irma se la había mandado con una nota que decía: «Ya no me duele leerla, me fortalece». Él estaba en la universidad preparando una exposición sobre justicia comunitaria. Al leer las palabras de su madre, entendió algo que siempre había intuido. La verdadera justicia no se escribe con leyes, se siembra con actos. Al día siguiente, pidió permiso para incorporar la historia de su madre y de su comunidad al proyecto. La respuesta fue inmediata. No solo lo apoyaron, sino que le propusieron presentar el caso ante organizaciones nacionales de derechos humanos. Mateo llamó a Irma esa noche. «¿Estás lista para que el país escuche?» Irma sonrió al teléfono. «Estoy lista para que el país recuerde». La carta de su hija fue enmarcada y puesta en el centro de la nueva sala de memoria que levantaron en la parcela. No era un museo, era un espacio vivo. Había fotos, frases, cartas de muchas mujeres y jóvenes, y en la entrada una placa. «Aquí no se guarda el pasado, aquí se honra para que no se repita». Irma caminó por ese espacio con la frente en alto, tocó el marco de la carta con los dedos y susurró: «Gracias, hija, por guiarme incluso cuando no estabas». Esa noche el viento sopló suave entre los árboles, y si alguien hubiera estado muy atento, muy callado, habría jurado escuchar el galope de un caballo viejo pasando por la colina rumbo al amanecer. Era temprano, justo cuando la neblina aún cubría el campo como una cobija ligera. Irma salió con su taza de café humeante como cada mañana. El aire olía a tierra mojada, a leña, a esos silencios que ya no dolían tanto. Al levantar la vista hacia la colina, lo vio. Una figura quieta, grande, firme, un caballo. El corazón le dio un brinco. No era miedo, tampoco sorpresa. Era esa sensación que solo se tiene cuando algo muy querido aparece después de mucho tiempo. Relámpago. No sabía si lo dijo o si lo pensó, solo que la palabra le llenó el pecho de una calma inesperada. Dejó la taza en la cerca y comenzó a caminar, sin prisa, pero con el paso firme. Cada paso hacia la colina era un latido que cerraba un ciclo. Al llegar, la figura ya no estaba. No había huellas, ni ruido, ni sombra, solo el pasto ligeramente movido, solo el viento suave que jugaba con su rebozo, y el sol que empezaba a asomar tímidamente entre las ramas. Irma miró alrededor. Sintió una lágrima caer sin tristeza. No buscaba a nadie. No necesitaba encontrar nada. Ya lo había encontrado todo antes de llegar. Se sentó en la piedra más alta de la colina. Cerró los ojos. Gracias por volver, aunque fuera solo un momento. Cuando volvió a la parcela, Mateo estaba preparando café. «¿Fuiste al cerro?», preguntó notando su expresión. «Lo vi, en la colina»,
Mateo no preguntó quién. No hizo falta. Se sentó a su lado en la banca de madera bajo el mezquite. Le pasó la taza y le dio un sorbo al suyo. ¿Estaba diferente? No, estaba igual que siempre, fuerte, callado, viéndome. Y luego desapareció. Mateo sonrió mirando al horizonte. Quizás solo venía a despedirse. Irma lo miró. No dijo nada, pero dentro de ella algo se acomodó, como una pieza que al fin encuentra su lugar. Ese mismo día, al caminar entre los surcos del maizal, Irma encontró una herradura parcialmente enterrada. La reconoció al instante, oxidada, antigua, la misma forma que las otras. Pero esta vez no la recogió. La dejó ahí como señal, como testigo, como si dijera, aquí pasó algo que merece ser recordado. Esa noche reunió a los jóvenes en la sala común. Quiero que sepan algo, les dijo, de pie junto a la libreta de su hija. Lo que ustedes están construyendo aquí no es solo un refugio, es un faro. ¿Un faro?, preguntó uno de ellos. Sí, algo que no se mueve, pero que guía. Todos guardaron silencio y entendieron. El cielo se llenó de estrellas. Mateo sacó su cuaderno y escribió una frase. A veces los caballos no vuelven por costumbre, vuelven porque saben que algo quedó pendiente. Irma, sentada junto al fuego, lo observó. Sabía que su nieto ya no era un muchacho, era un testigo, un mensajero, un guardián de historias, y que lo que habían vivido, lo que habían enfrentado, ya no les pertenecía solo a ellos. Era parte de algo más grande. Una memoria viva que galopaba más allá de los límites del campo. El sol de la mañana caía suave sobre la parcela, pintando de oro los surcos del maíz y las flores del huerto. Irma caminaba despacio, bastón en mano, con los ojos abiertos, como quien quiere abrazar todo con la mirada. A cada paso, saludaba con una sonrisa. «Buenos días, doña Irma», le gritó Pedro desde la carpintería improvisada donde lijaban una banca. «Buenos días, muchacho, no olvides enderezar ese respaldo». Más allá, 3 chicas preparaban pan en el horno de barro. Una de ellas, con las manos llenas de harina, levantó la vista al verla pasar. «Hoy se nos antojó pan con romero. ¿Se queda a probar?» «Claro que sí. Me enseñan luego esa receta, ¿eh?» Irma no se apresuraba. Cada rincón de esa tierra tenía una historia que podía tocar con los pies. Donde antes hubo abandono, ahora había risa. Donde hubo silencio, ahora había canciones. Y donde hubo pérdida, ahora había propósito. Al llegar a la colina, Irma se detuvo. El viento era fresco. Desde ahí podía ver toda la extensión. El gallinero, el aula abierta, el invernadero, las hamacas colgadas bajo los mezquites. La vida palpitaba. Sacó del bolsillo una pequeña libreta, la misma donde Mateo anotaba sus primeras ideas cuando era niño, donde su hija, años atrás, había escrito sueños que el pueblo no supo escuchar. Se sentó en la piedra más alta y miró el horizonte. Cerró los ojos. Por un momento volvió a ver las ausencias, el rostro de su hija, la mirada sabia de Relámpago, el silencio tenso de las primeras noches de miedo. Pero no dolía igual, ahora eran raíces. «No te fuiste en vano, hija, mira lo que hicimos». «¡Abuela!». Mateo venía subiendo la colina con una caja en brazos. «Me llegó esto del centro de documentación». «Es oficial, nuestra historia entra en el archivo de memoria colectiva. Lo van a difundir en otras comunidades. Lo que sembraste va a crecer en otros campos». Irma lo miró con ternura. «Ya no me llamas jefa de parcela». Mateo se rió. «Es que ahora eres leyenda, ¿no?». Se sentaron juntos, abrieron la caja. Había cartas de agradecimiento, dibujos de niños, testimonios de mujeres de otros estados que habían empezado espacios parecidos. Irma acarició uno de los dibujos. «Esto ya no es mío, es de todos». Antes de bajar, Irma caminó hasta la tumba de Relámpago. Allí,
Sobre la piedra dejó el broche de mariposa que perteneció a su hija. «Ya cumplimos los 3», susurró. Luego, sin mirar atrás, bajó con paso lento pero seguro. En el camino, unos niños corrían descalzos, riendo. Uno de ellos se detuvo al verla. «Doña Irma, ¿usted fue la que encontró al caballo fantasma?» Irma sonrió. «No, mijo, él fue el que me encontró a mí». El niño salió corriendo de nuevo, como si llevara en los pies un pedazo de historia. La tarde cayó sin apuro. En el patio, las luces colgantes ya estaban encendidas. Se escuchaban guitarras, voces jóvenes entonando canciones propias, tejidas con versos nuevos y viejos recuerdos. Irma sirvió café en tazas desparejas. Todos comieron pan y compartieron anécdotas. Mateo tomó la palabra. «Hoy celebramos no un final, sino un inicio, porque esta tierra ya no se siembra solo con maíz. Aquí se siembran segundas oportunidades, aplausos, silencio, risas, lágrimas contenidas». Irma lo miró con orgullo y cuando el cielo se cubrió de estrellas, se alejó un momento, miró hacia el sur y dijo en voz baja: «Esta tierra ya no guarda dolor, ahora esta es tierra viva». A veces no hace falta levantar la voz para cambiar el mundo. Basta con mirar atrás, con valor y atreverse a romper el silencio. Irma no fue solo una abuela o una madre, fue el eco de muchas que por generaciones callaron por miedo. Su historia nos recuerda que la memoria es semilla y que incluso la tierra más herida puede volver a florecer si se riega con verdad y dignidad. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso en los lugares más rotos. Dale like si crees que el amor y la justicia pueden renacer desde lo más simple, la fuerza de una mujer y la lealtad de un caballo. Déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia se quedó contigo. ¿Qué fue lo que más te conmovió? Y si quieres seguir siendo parte de este viaje de emociones, verdades y redención, suscríbete al canal, porque aquí contamos historias que tocan el alma y que merecen ser escuchadas.